Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Bornin, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo donde quiero explicar los parámetros más básicos de la cámara, así que si te interesa, te aconsejo que cojas un boli, un papel, te sientes cómodamente, porque el vídeo va a ser muy largo, así que vamos allá. Hay tres parámetros básicos que son la apertura de diafragma, la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO. Estos tres parámetros están estrechamente relacionados y conectados. Por una parte tenemos la velocidad y el diafragma que controlan la cantidad de luz que entra en la cámara, mientras que en el ISO se configura la sensibilidad. Empezaremos hablando de el ISO. He dicho que es la sensibilidad. ¿La sensibilidad de qué? La sensibilidad que tiene el sensor para tomar fotos. Es decir, si necesita más o menos luz para hacer la fotografía que quieres tomar. Si ponemos una sensibilidad baja, lo que necesitaremos es más tiempo de luz o más cantidad de luz, lo que se traduce a mayor calidad. También decir que los parámetros siempre van de doble a mitad. Ejemplo, si ponemos una sensibilidad 100 y necesitamos un segundo de exposición, a ISO 200 nos bastará con medio segundo de exposición. Y así van configurándose todos los parámetros tiquití, tiquití, tiquití. Por el contrario, si ponemos una sensibilidad muy alta, nos bastará muy poquita luz para hacer una foto. Pero claro, esto conlleva que saldrá un montón de ruido y bueno, normalmente siempre huimos de que salga esta distorsión, este efecto, pues que le quita calidad a la imagen. También decir que no hace falta obsesionarse y que es mejor subir el ISO a que una imagen te quede movida o que te quede demasiado oscura y luego tú en el ordenador tengas que aclararla, porque así sí que saldrá muchísimo más ruido del que podrías haber sacado tomando la foto ya más o menos bien. Una sensibilidad alta sería, por ejemplo, 1600, 3200 y para arriba. Por ejemplo, ahora mismo estoy grabando a ISO 200 y se me ve bien, no hay tampoco mucho ruido ni nada. A ISO 100 sería pues lo ideal que digamos para que no salga absolutamente nada de ruido, pero a ISO 200 tampoco sale nada. Si subiese a ISO 400 tampoco habría mucha diferencia, pero ahora voy a cambiar a 3200 para que notéis la diferencia de un plano a otro y luego volveré a la exposición que tenía ahora. Vale, ahora estoy grabando a ISO 6400, espero que notéis la diferencia de ruido a un plano a otro. Es verdad que sobre el fondo blanco tampoco hay mucha diferencia, pero sobre todo en mi cara y en el pelo y demás sí que se nota mucho este ruido que se le llama. Vale, pues sobre este ISO que elegimos normalmente se establece, pues si haces fotos en exterior, pues pones ISO 100 hasta las 6 de la tarde que baja un poco el sol, luego pones ISO 200, estás una hora en ISO 200, luego bajas, luego cambias, etcétera. Lo que se va cambiando más rápidamente es la velocidad y el diafragma, que hemos dicho que son los parámetros que regulan la entrada de luz. Vale, pues esto es lo que vamos a explicar ahora. Empezaremos con la velocidad. Bien, el obturador de la cámara controla por cuánto tiempo la cámara, digamos, está abierta y la luz entra para formar la fotografía. Puede ser una fracción muy pequeña de segundo, una tic, y ya está. O bien dejarlo por unos cuantos segundos abiertos, o incluso hay una opción que es dejarlo abierto y tú ya lo pararás cuando a ti te venga bien. La elección de una velocidad alta, por ejemplo 1 partido 200, que es un segundo partido 200, o un segundo partido 500, esas velocidades altas lo que permiten es congelar el movimiento, ya sea pues una persona saltando, o el agua de una fuente, o el movimiento de un coche. Se me vuelve a caer el reflector, pégate. Ya está. Si elegimos una velocidad así de alta, nos olvidamos por completo de que la imagen nos quede movida, porque la imagen se hace tan rápido que no le da tiempo a captar el movimiento y que quede pues borrosa o movida o lo que sea. Por el contrario, si vamos bajando y haciendo fotos con el obturador más tiempo abierto, lo que conseguimos es que la imagen nos quede movida, borrosa y necesitaremos un trípode para tomar la fotografía. O bien estar súper quieto apoyado en una columna conteniendo la respiración y pulsando, pero eso es un poco incómodo y un poco peligroso. Con una velocidad baja lo que nos permite es registrar el movimiento, es decir,
en una misma imagen captar mucho movimiento en un clic, que digamos, no sé cómo explicarlo. Pero bueno, para eso he traído estos ejemplos. Me fui el otro día al parque de al lado de mi casa a hacer un par de fotos para explicar estos ejemplos, ¿vale? Empezamos con la primera foto de la fuente. Esta primera foto... A ver, tengo aquí la chuleta. Esta primera foto tiene como diafragma puesto un 5,6, luego explicaré lo que significa eso. Pero la velocidad, que es lo que nos interesa en este punto, es 1 partido 1250. Para que os hagáis una idea de lo pequeño que es la fracción de segundo en la que se hace la imagen. Bueno, si os interesa, está a ISO 400 para que sea tan sensible la cámara que con muy poquita luz le baste, y así yo tener la oportunidad de subir la velocidad para que se haga en muy poquito tiempo, porque si tuviese un ISO 100, la foto me pediría una velocidad más lenta. Entonces yo he subido el ISO para que la cámara sea muy sensible a la luz y así poder subir mucho la velocidad para que la imagen se haga en muy poquito tiempo y entre la cantidad justa de luz en un micromilisegundo. Y bueno, básicamente en eso consiste la fotografía, en ir jugando con los parámetros y en salir de tu casa y ir a probar lo mismo en una fuente o con coches o con lo que quieras. Como veis, hacemos un pequeño zoom y vemos todas las gotitas de la fuente totalmente congeladas en el tiempo y en el espacio. En cambio, si bajamos la velocidad a 1 partido 320, vemos que ya la gota queda un poco más borrosa, más que borrosa, pues más grande, no queda tan congelada. Sí que a plano general, digamos que sí que se ve que es una fuente congelada, pero ya no da ese efecto de gota a gota que nos daba la otra velocidad tan alta. Finalmente, si cerramos el diafragma a 22, que ya pues es un puntito muy pequeñito, vemos que la imagen queda totalmente el agua, que es... ¡buah! Son líneas, son trazos y está totalmente esparcida por la imagen. Estamos trabajando a un segundo partido 6, es decir, hemos pasado de un segundo partido 1250 a 1 partido 6. Aquí vemos la comparativa entre congelar el movimiento o registrar el movimiento. También decir que si no se cuenta con trípode, también se pueden hacer otros efectos con la velocidad. Por ejemplo, el barrido. El barrido sería una imagen tipo esta, que lo típico es seguir a los coches. Yo para hacer esta foto hice como 30 o 40 fotos, o 50, no 50 no, pero 40 sí. Hice como 40 fotos a todos los coches que pasaban por la calle. Yo creo que se deberían pensar que era una especie de radar chica o algo así, radar personificado, porque la gente a veces en el coche me miraba un poco raro. Básicamente está puesto F8, que es un F normal, intermedio, no es ni muy cerrado ni muy abierto, luego lo explicaré, he dicho. Y la velocidad, que es lo que nos interesa en este punto, es 1 partido 50, es un poco más pasado de la barrera en el que ya necesitamos trípode para trabajar para que no nos queden movidas, pero en este caso queremos que nos quede movida, excepto el sujeto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Coges la cámara, enfocas el sujeto, la motito que está aquí a punto de arrancar, y le das clic justo cuando arranque. Entonces tú con la cámara tienes un segundo partido 50, tienes un pequeño espacio de tiempo para seguir el movimiento. Lo que hace es que la cámara registra este movimiento y no le da tiempo a dibujarlo igual que hace con el plano que está enfocado, que digamos. Por lo tanto, el sujeto nos queda nítido y el fondo nos queda todo con un efecto borroso. Esto con una velocidad mucho más baja, con un segundo de exposición, por ejemplo, no se puede conseguir, porque queda todo movido, la imagen, o sea, el sujeto, el fondo, todo. Tampoco se puede hacer con una velocidad un poquito más alta, es decir, a 1 partido 15, porque el efecto de movimiento de barrido no es tan exagerado. Entonces es como jugar a un término medio, también depende del movimiento que tú le des o de lo lento que vayas. Es jugando, básicamente. Era simplemente un ejemplo para que veáis este registro de movimiento que se puede conseguir jugando con la velocidad. Bien, finalmente vamos a hablar del diafragma, que ya os he adelantado un poquito en el punto anterior, pero no sabíais a lo mejor muy bien a lo que me estaba refiriendo. Básicamente el diafragma
es la apertura que tienen los objetivos por donde entra la luz. Es ajustable, obviamente, y lo que hace es regular. Si abrimos mucho, entra mucha luz. Si cerramos mucho, entra muy poquita luz. Es como si fuese un grifo. Se comporta igual que el iris de nuestro ojo. Intentaré grabar el ejemplo que voy a explicar, si no tendréis que hacerlo vosotros en casa si lo queréis hacer. Con la misma linternita del móvil, en una habitación más o menos oscura, te acercas a un espejo y te miras el ojo. Después te acercas el móvil así y verás cómo el iris se cierra automáticamente para compensar la exposición, que digamos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros manualmente con la cámara. Con una apertura mayor, que justamente coincide con un número menor, es decir, 1,8, 2,8, 3,5, esos serían grandes aperturas, lo que conseguimos es que la foto se tenga que hacer muy rápido, porque al entrar tanta cantidad de luz tenemos que compensar la exposición y esta vez lo haremos con la velocidad. O con el ISO, es indiferente, pero normalmente el ISO una vez lo bajas a 100, si utilizas una apertura tan grande tienes que tirar de una velocidad muy alta, porque si no, a unas condiciones de luz normal, obviamente estamos hablando, normalmente pues no basta, tiene que ser una velocidad, pues yo que sé, 1.200, 1.500, claro, es que depende de la luz, no voy a decir un diafragma para una velocidad, es totalmente relativo a la luz que haya. Pero bueno, la cuestión es que la imagen se hace muy rápido, entonces el sujeto que está enfocado, en este caso espero ser yo, porque espero estar enfocada, pero bueno, el sujeto que está enfocado se puede dibujar bien, a la cámara le da tiempo para dibujar lo que está enfocado, pero no le da tiempo a dibujar el resto de habitación o el resto de plano. Eso se utiliza para separar el fondo del sujeto. Se utiliza sobre todo en retrato o en macro o para captar un detalle y pues eso, separarlo del fondo porque a lo mejor no te interesa. Si por el contrario utilizamos un diafragma cerrado, casualmente coincide con un número mayor, es decir, F16, 22, para arriba, esos serían muy cerraditos, lo que necesitaremos es más tiempo o un ISO mayor para captar la foto. Eso se traduce en mayor profundidad de campo, es decir, tendremos todo el paisaje nítido, enfocado y bien definido porque la cámara le ha dado tiempo a dibujarlo todo. Esto se utiliza en paisajes o en interiorismo, por ejemplo. Las aperturas más amplias, las que hemos hablado antes, normalmente se consiguen con objetivos fijos. Ya hablaré de ello en otro vídeo, en tipos de objetivos y distancias focales, etc. Pero para que tengáis claro que normalmente con una cámara, con el típico objetivo que te viene el 18-55, no conseguiréis una apertura tan grande como la que voy a enseñar ahora en los ejemplos, pero sí que va muy bien para explicarlo y ver la diferencia. Bien, en estas primeras fotos he jugado un poco con enfocar una flor en primer plano e ir cerrando el diafragma para que veáis la diferencia entre la profundidad de campo de la primera foto a la última. En la primera foto tenemos un f1.8, lo que significa que el diafragma está muy abierto, entra mucha luz y necesitamos una velocidad muy alta. Como veis está la flor y vemos que el fondo es todo borroso y no se percibe bien la imagen, pero está la flor separada y es como la protagonista de la imagen. Si cerramos un poco más a F9, que bueno, es un F digamos intermedio, vemos que sí, no está muy claro, muy definido el fondo, pero ya se nota que es más matorral, que son flores, se intuye bastante. Por el contrario, al final pongo F18 y vemos que está totalmente la imagen enfocada y para mí pierde gracia porque hemos perdido el protagonismo que tenía antes la flor en primer plano. Lo mismo con esta foto de esta hoja sobre el césped. Vemos que lo que destaca en la imagen es esta hoja amarilla, pero claro, estamos trabajando a F18, por lo que vemos todo el césped enfocado, nítido y bien. ¿Qué pasa? Que si abrimos el diafragma a 1.8,
entra tal cantidad de luz que lo único que queda nítido es la hoja en la que estamos enfocando. El resto queda mágicamente desenfocado y a mí es como personalmente pues me encantan las fotos con fondo desenfocado y le da eso, le da protagonismo. Y bueno, esos son los 3 parámetros que os quería explicar hoy. Espero que si estáis empezando en la fotografía y no os quedaba muy claro lo que significaba cambiar cada parámetro, espero pues que os haya servido de ayuda, o si estáis pensando en compraros una cámara para que veáis todo lo que se os viene encima. Y nada, espero que os gusten este tipo de vídeos porque mi idea es eso, es explicar todos los programas que puede tener una cámara, los automatismos, cómo utilizarlos, en qué situaciones. Y vamos, básicamente sacarle el mayor partido a vuestra cámara que tengáis en casa o si os queréis comprar alguna, todo. Así que no te olvides de suscribirte si te interesa toda esta información, si además quieres conocer un poco más de mi estilo, de mi trabajo, de mi... yo qué sé, de mi todo. Así que nada, nos vemos por aquí. ¡Hasta luego!